Hay documentos que cambian la historia. Y hay documentos que alguien prefiere que nunca cambien nada. Este es uno de ellos. Un texto de casi 2000 años de antigüedad. Escrito en copto, enterrado en el desierto egipcio, robado, vendido, congelado literalmente y finalmente descifrado después de décadas de silencio. Un evangelio que no aparece en ninguna Biblia. Un evangelio que lleva el nombre del hombre más odiado de la historia del cristianismo. Y un evangelio que, según algunos, el Vaticano conoció mucho antes de que el mundo lo hiciera. Hoy vamos a hablar de cómo este documento apareció en una cueva, cómo pasó por las manos de anticuarios sin escrúpulos, cómo estuvo a punto de destruirse para siempre, qué dice exactamente sobre Judas Iscariote y por qué eso lo convierte en una bomba teológica, y qué papel jugó la Iglesia Católica en todo esto. Quédate hasta el final, porque la última parte es la que nadie suele contar. Corría el año 1978 cuando unos campesinos egipcios en la región de El Minya, cerca de la ciudad de Beni Masá, estaban excavando en una zona rocosa junto al Nilo. No eran arqueólogos. Eran hombres pobres que buscaban lo que la tierra pudiera darles, monedas antiguas, vasijas, cualquier cosa que pudiera venderse en el mercado negro de antigüedades que desde hacía décadas florecía en Egipto de manera clandestina y casi impune. Lo que encontraron no era una moneda ni una vasija. Era una caja de piedra caliza. Dentro de esa caja había un códice. Un libro antiguo compuesto por hojas de papiro unidas, escritas en una lengua que ninguno de aquellos hombres podía leer, el copto, el antiguo idioma del Egipto cristiano. Las páginas estaban amarillentas, quebradizas, en un estado de deterioro considerable pero no irreversible. El documento había sobrevivido más de 16 siglos en el interior de esa cueva. Nadie sabe con exactitud en qué condiciones exactas fue extraído. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió después. El códice entró de inmediato en el circuito clandestino del mercado negro de antigüedades egipcias. Y ahí comenzó su calvario. El primer comprador conocido fue un anticuario egipcio llamado Hanna, que reconoció que el texto podría tener un valor extraordinario. Pero Hanna no era un experto en manuscritos coptos. Necesitaba que alguien de verdad evaluara lo que tenía entre manos. Así que contactó con un académico, con alguien que pudiera decirle si aquello era importante o simplemente un montón de hojas viejas sin valor comercial. El académico que examinó brevemente el manuscrito en aquel primer momento entendió de inmediato que era algo extraordinario. No era un texto cualquiera. Era un evangelio gnóstico. Y llevaba un título que heló la sangre a cualquiera que entendiera su implicación, el Evangelio de Judas. Para comprender por qué ese título es tan explosivo, hay que retroceder unos pasos y entender quién es Judas Iscariote en la tradición cristiana. Judas es, sin exageración posible, el personaje más universalmente despreciado de toda la narrativa bíblica. Es el apóstol que traicionó a Jesús de Nazaret a cambio de 30 monedas de plata. Es quien lo entregó a las autoridades romanas en el huerto de Getsemaní con un beso, la señal acordada para identificarlo ante los soldados. Es, en definitiva, el responsable directo de la crucifixión según los 4 evangelios canónicos. Durante 2 milenios, el nombre de Judas ha sido sinónimo de traición. En la Divina Comedia de Dante, Judas ocupa el círculo más profundo del infierno, masticado eternamente junto a Bruto y Casio en las 3 bocas del propio Satanás. La imagen de Judas como el traidor definitivo está tan arraigada en la cultura occidental que su nombre se ha convertido en un adjetivo. Ser un Judas es ser lo peor que un ser humano puede ser. Pero los gnósticos, aquellos grupos de cristianos de los primeros siglos que desarrollaron una visión radicalmente diferente del mensaje de Jesús, tenían una perspectiva completamente distinta. Los gnósticos creían que el mundo material era imperfecto, incluso maligno, creado no por el Dios supremo y verdadero sino por un Dios inferior y torpe al que llamaban el demiurgo. Para los gnósticos, la salvación no venía de la fe ni de los sacramentos, sino del conocimiento secreto, la gnosis, una comprensión profunda y oculta de la realidad espiritual. Y en ese marco teológico, la figura de Judas adquiría un significado completamente diferente.
Si Jesús era un ser espiritual atrapado en un cuerpo material, y si la misión de Jesús era liberar su espíritu de esa prisión carnal para retornar al reino del Dios verdadero, entonces quien lo ayudó a cruzar esa frontera no era un traidor. Era un colaborador esencial. Era el único apóstol lo suficientemente valiente y suficientemente iluminado como para hacer lo que nadie más se atrevió a hacer. Eso es exactamente lo que dice el Evangelio de Judas. El texto narra una serie de conversaciones privadas entre Jesús y Judas durante la semana anterior a la crucifixión. Mientras los demás apóstoles dormían, Jesús se apartaba con Judas y le revelaba verdades que el resto no estaba preparado para recibir. Le hablaba de la naturaleza del universo, de los eones y los ángeles, de la estructura invisible de la creación. Le explicaba que el Dios que los otros apóstoles adoraban no era el verdadero Dios, sino una entidad menor e ignorante. Y le decía algo que durante 20 siglos había permanecido oculto, que lo que Judas iba a hacer no era una traición. Era un servicio sagrado. Jesús le pedía que lo entregara. Le pedía que fuera el instrumento de su liberación del cuerpo material. Y le prometía que por esa razón, Judas sería odiado por todas las generaciones venideras, pero que su recompensa sería la más alta de todas. Hay una frase en el texto que resulta absolutamente demoledora desde el punto de vista teológico. Jesús le dice a Judas: «Tú los superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me sirve de envoltura». Es decir, Judas no traicionó a Jesús. Judas cumplió la misión más difícil que Jesús le encomendó. Y lo hizo sabiendo que la historia lo condenaría para siempre. Esto no es una interpretación moderna ni una lectura creativa. Es literalmente lo que dice el documento. Y ese documento tiene casi 2000 años de antigüedad. Volvamos al manuscrito físico, porque su historia durante las décadas de los 80 y los 90 es tan dramática como su contenido. Después de ese primer examen en Egipto, el códice comenzó a viajar. Hannah intentó venderlo por un precio astronómico, varios millones de dólares, a compradores en Europa y en Estados Unidos. Pero el mercado negro de antigüedades tiene sus propias reglas y sus propios peligros. Un objeto sin procedencia legal documentada es difícil de vender a instituciones serias. Y los compradores privados que podían pagarlo exigían garantías que Hannah no podía dar. El manuscrito pasó por Ginebra. Estuvo en contacto con varios expertos académicos que reconocieron su importancia pero que no pudieron o no quisieron comprometerse en una transacción ilegal. Y durante todo ese tiempo, las condiciones de conservación eran deplorables. El códice fue guardado en una caja de seguridad de un banco en Long Island, en Nueva York. No en condiciones de temperatura y humedad controladas como las que requiere un papiro de esa antigüedad. En una simple caja de seguridad bancaria. Durante años, el manuscrito se deterioró lentamente. Las páginas se volvieron más frágiles. Los fragmentos comenzaron a separarse. Cada vez que alguien lo manipulaba sin los conocimientos técnicos adecuados, causaba un daño irreversible. Hay estudiosos que calculan que durante esos 20 años en el mercado negro, el Evangelio de Judas perdió una parte significativa de su contenido original de manera permanente. Hubo un momento en particular que los especialistas recuerdan con auténtico horror. En algún punto de esos años oscuros, alguien intentó separar las páginas del códice de manera brusca, sin el proceso de humidificación gradual que requiere el papiro antiguo. El resultado fue que varias páginas se fragmentaron en decenas de piezas. Trozos diminutos de papiro con letras coptas que llevaban 15 siglos intactas quedaron dispersos, mezclados, algunos irrecuperables. La persona que finalmente logró rescatar el manuscrito de ese destino era una marchante de arte y antigüedades suiza llamada Frieda Nussberger Chakos. En el año 2000, Chakos adquirió el códice con la intención de venderlo a la Universidad de Yale, que había mostrado interés en él. Pero la venta no se materializó. Después intentó venderlo a otra institución académica, con el mismo resultado. Finalmente, en 2001, transfirió el manuscrito a la Fundación Maecenas de Arte Antiguo en Basilea, Suiza, con el compromiso de que sería restaurado, estudiado y eventualmente devuelto a Egipto.
Fue entonces cuando comenzó el trabajo real. La Fundación Maecenas contrató a un equipo de especialistas en restauración y en lengua copta para trabajar en el manuscrito. La tarea era descomunal. El códice estaba formado por fragmentos en distintos estados de conservación. Había páginas relativamente intactas y había zonas que eran literalmente rompecabezas de cientos de piezas. Los restauradores trabajaron durante años para estabilizar el material, fotografiar cada fragmento y comenzar el proceso de traducción. El académico principal que lideró la traducción fue Rodolphe Casse, uno de los más reputados copiólogos del mundo, un estudioso suizo que había dedicado su vida al análisis de textos coptos. Casse y su equipo, entre los que se encontraba la académica Gregor Burst y la experta en textos gnósticos Marvin Meyer, trabajaron en condiciones de absoluto secreto durante 4 años. Y lo que encontraron confirmó las sospechas de todos los que habían tenido acceso al texto durante décadas: era auténtico. Era el Evangelio de Judas. Y era tan importante como parecía. Antes de seguir, necesito un segundo para hablar contigo directamente. Si has llegado hasta aquí y este tema te está enganchando tanto como a mí cuando lo investigué, tienes que saber que en mi canal hay muchos más vídeos como este. Documentos prohibidos, historias que la historia oficial preferiría que no conocieras, misterios que llevan siglos sin respuesta. Dale like a este vídeo si te está gustando, que eso me ayuda una barbaridad a llegar a más gente. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas el próximo. Ahora sí, sigamos, porque lo mejor está por venir. La autenticidad del Evangelio de Judas fue establecida mediante varios métodos complementarios. En primer lugar, la datación por radiocarbono realizada sobre el papiro arrojó una fecha de entre el año 220 y el 340 de nuestra era, lo cual sitúa el manuscrito físico en el período paleocristiano tardío. Esto no significa que el texto original fuera escrito en esa época, sino que la copia que conocemos fue realizada entonces. ¿Por qué esa distinción importa? Porque hay evidencia independiente de que el texto existía antes de esa fecha. El escritor cristiano Ireneo de León, uno de los padres de la Iglesia que escribió alrededor del año 180 de nuestra era, mencionó explícitamente un texto llamado el Evangelio de Judas en su obra Contra los herejes. Ireneo lo describió como un texto gnóstico perverso que circulaba entre ciertos grupos que veneraban a Judas. Es decir, el texto original probablemente fue compuesto en el siglo II, y la copia encontrada en Egipto es una traducción copta de ese original griego. Además del análisis del papiro, los expertos analizaron la tinta, la caligrafía, el vocabulario copto y la coherencia teológica del texto con otros textos gnósticos conocidos. Todos los análisis apuntaron en la misma dirección: el documento era genuino. La National Geographic Society, que había adquirido los derechos para publicar el descubrimiento, organizó la presentación mundial del Evangelio de Judas para el 6 de abril de 2006. El momento elegido era deliberado, justo antes de la Semana Santa cristiana. El impacto mediático fue exactamente el que cabía esperar. El mundo entero habló durante días de Judas, de los gnósticos, de los evangelios apócrifos y de lo que este texto significaba para la comprensión del cristianismo primitivo. Pero aquí es donde la historia se complica de una manera que los medios de comunicación no contaron con suficiente detalle en 2006. Porque la pregunta que todos debían haberse hecho con más insistencia era la siguiente: si Ireneo de León mencionó este texto en el siglo II, si los académicos que lo vieron en los años 80 reconocieron inmediatamente su importancia, si el Vaticano tiene uno de los departamentos de estudios paleocristianos más avanzados del mundo, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica no tuviera conocimiento de la existencia de este manuscrito durante todos esos años en que circulaba por el mercado negro? La respuesta corta es: probablemente sí lo sabía. No existe un documento oficial que demuestre que representantes del Vaticano examinaron el Evangelio de Judas durante su periplo por el mercado negro entre 1978 y 2000. Pero hay varios elementos que hacen esta posibilidad más que plausible. Primero, el mercado negro de antigüedades del Mediterráneo Oriental es un mundo relativamente pequeño y bien conectado.
Cuando un objeto de importancia extraordinaria aparece en ese circuito, la noticia circula. Los grandes museos, las universidades con departamentos de estudios clásicos, y también las instituciones religiosas con interés en el período paleocristiano reciben información sobre estos hallazgos. El Vaticano no es ajeno a esas redes. La Biblioteca Apostólica Vaticana es una de las instituciones con más contactos en el mundo de los manuscritos antiguos. Segundo, varios de los académicos que examinaron el texto en los años 80 y 90 formaban parte de redes académicas en las que la Iglesia Católica tenía presencia. No es una teoría conspirativa afirmar que la información sobre el hallazgo era conocida en círculos más amplios de lo que se reconoció públicamente en 2006. Tercero, el propio Vaticano, a través de su portavoz oficial en el momento de la presentación pública del Evangelio, no expresó sorpresa ante el descubrimiento. Su reacción fue de una calma llamativa. Dijeron que el texto era interesante desde el punto de vista histórico, pero que no modificaba en nada la doctrina de la Iglesia. Es una respuesta muy elaborada para algo que, se supone, acaban de conocer. La posición oficial de la Iglesia Católica ante el Evangelio de Judas es la que cabría esperar. No lo consideran un evangelio en ningún sentido canónico. No lo consideran ni siquiera un texto que ofrezca información histórica fiable sobre Jesús o sobre Judas. Su argumento es coherente dentro de la lógica teológica católica. Los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo a través del proceso de formación del canon bíblico en los primeros siglos de la Iglesia. Cualquier texto que quede fuera de ese canon, por antiguo que sea, no tiene autoridad doctrinal. Pero hay un problema con ese argumento cuando se aplica específicamente al Evangelio de Judas. Y es que el proceso de formación del canon bíblico no fue un proceso transparente ni democrático. Fue un proceso político, profundamente vinculado a los conflictos internos del cristianismo primitivo. Los evangelios gnósticos, entre los que se incluye el de Judas, no fueron excluidos del canon porque fueran falsos o tardíos. Muchos de ellos son tan antiguos como los evangelios canónicos o casi. Fueron excluidos porque representaban una visión del cristianismo que la Iglesia que eventualmente triunfó consideraba herética. La gran colección de textos gnósticos descubierta en Nag Hammadi, también en Egipto, en 1945, ya había demostrado esto. Allí aparecieron el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y docenas de otros textos que ofrecían una imagen del cristianismo primitivo mucho más diversa, mucho más contradictoria y mucho más compleja de lo que la narrativa oficial de la Iglesia reconocía. El Evangelio de Judas era otro fragmento de ese mosaico perdido. Un mosaico que alguien, en algún momento de los primeros siglos del cristianismo, decidió enterrar en el desierto para que no fuera destruido por los representantes de la ortodoxia emergente. La traducción completa publicada en 2006 por el equipo de Case fue aclamada por la mayoría de los especialistas. Pero también generó un debate académico que continúa hasta hoy y que es necesario mencionar con honestidad. En 2008, una académica llamada April de Konik, profesora de estudios bíblicos en la Universidad de Rize, publicó un libro titulado El Evangelio de Judas de la Traición, en el que cuestionaba aspectos fundamentales de la traducción oficial. De Konik argumentaba que el equipo de la National Geographic había cometido errores de traducción significativos que cambiaban radicalmente el sentido del texto. El punto central de la discusión era la caracterización de Judas en el texto. La traducción oficial presentaba a Judas como un héroe, como el apóstol iluminado que actuó por mandato de Jesús. Pero de Konik argumentaba que una lectura más precisa del copto original revelaba que Judas no era un héroe sino un demonio. Que las visiones que Judas ve en el texto no son visiones de gloria sino visiones de condena. Y que el Dios al que Judas sirve no es el Dios verdadero sino una entidad inferior y maligna. Si de Konik tiene razón, el Evangelio de Judas no rehabilita a Judas en absoluto. Lo condena de una manera diferente pero igualmente definitiva. Y la narrativa del Evangelio prohibido que exonera al traidor sería,
al menos en parte, una construcción mediática basada en una traducción defectuosa. El debate entre los defensores de la traducción original y los seguidores de la interpretación de De Koninck continúa siendo uno de los más apasionantes de los estudios sobre el cristianismo primitivo. No hay un consenso claro. Hay argumentos sólidos en ambas direcciones. Y esa ambigüedad, en cierto modo, hace al texto aún más fascinante, un documento de casi 2000 años que todavía es capaz de provocar discusiones académicas encendidas sobre su sentido más básico. Más allá del debate sobre la traducción, hay otra dimensión del Evangelio de Judas que merece atención y que raramente se menciona, lo que revela sobre cómo se construyó el relato de la traición en los evangelios canónicos. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan a Judas como un personaje inequívocamente malvado. Pero si los miramos con la distancia que da el conocimiento de los textos gnósticos, surge una pregunta incómoda. ¿Por qué Jesús, si era omnisciente o al menos profundamente sabio, eligió a Judas como uno de sus 12 apóstoles más cercanos si sabía que iba a traicionarlo? ¿Y por qué, en el Evangelio de Juan, después de que Judas recibe el trozo de pan que lo identifica como el traidor, Jesús le dice explícitamente lo que vas a hacer, hazlo pronto? Los teólogos tradicionales tienen respuestas elaboradas para estas preguntas. Pero la existencia del Evangelio de Judas plantea la posibilidad de que en los orígenes del movimiento cristiano hubiera grupos que entendían esas mismas frases de manera completamente diferente. Grupos que veían en la entrega de Judas no una traición sino la culminación de un plan acordado entre maestro y discípulo. No estamos hablando de si eso es verdad en un sentido histórico o teológico. Estamos hablando de algo más simple y más poderoso, de la enorme diversidad del cristianismo primitivo antes de que la ortodoxia católica estableciera cuáles relatos eran válidos y cuáles debían ser silenciados. El destino final del Evangelio de Judas también merece ser contado. Después de su presentación pública en 2006, el texto fue devuelto a Egipto, tal como había sido el compromiso de la Fundación Maecenas. En la actualidad, el manuscrito se conserva en el Museo Copto de El Cairo, donde está accesible para los investigadores. Pero la historia no termina ahí. El proceso de restauración y estudio continúa. Los fragmentos que se perdieron durante los años en el mercado negro, los trozos de papiro que se separaron y se deterioraron en aquella caja de seguridad de Long Island, siguen siendo objeto de búsqueda. Se sabe que algunos fragmentos del códice terminaron en manos de distintos coleccionistas privados a lo largo de los años. Hay académicos que dedican su trabajo a rastrear esos fragmentos con la esperanza de recuperar partes del texto que aún no han podido ser leídas. Cada fragmento recuperado podría cambiar algo. Podría aclarar una palabra ambigua. Podría resolver una de las disputas de traducción que siguen dividiendo a los especialistas. O podría añadir un párrafo que nadie esperaba y que volvería a poner patas arriba todo lo que creemos saber sobre este texto extraordinario. Mientras tanto, el debate teológico continúa. El Evangelio de Judas ha sido estudiado en universidades de todo el mundo. Ha inspirado novelas, documentales, obras de teatro. Ha obligado a teólogos católicos, protestantes y de otras denominaciones a articular de manera más precisa y más honesta porque los textos que no están en la Biblia no están en la Biblia. Y esa conversación, por sí sola, ya justifica la existencia del texto. Pero hay una última capa en esta historia. Una que tiene que ver no con el contenido teológico del Evangelio de Judas, sino con lo que su ocultamiento durante décadas dice sobre el poder y el conocimiento. Durante casi 30 años, entre 1978 y 2006, hubo personas que sabían que este texto existía. Académicos que lo habían visto. Anticuarios que lo habían manejado. Instituciones que habían sido contactadas para comprarlo. Un círculo pequeño pero real de personas con acceso a algo que el resto del mundo desconocía por completo. En ese periodo, el texto sufrió daños irreversibles por negligencia. Si hubiera sido adquirido en los primeros años por una universidad o por una institución con los recursos y los conocimientos para conservarlo adecuadamente, hoy tendríamos acceso a mucho más texto del que tenemos.
El precio de ese silencio, de ese circuito clandestino, de esas negociaciones fallidas, fue la pérdida permanente de fragmentos de un documento que no tiene sustituto en el mundo. ¿Hubo una decisión deliberada de mantener el texto oculto? No hay pruebas documentales de eso. Pero hay algo peor que una conspiración, hay negligencia colectiva. Hay un sistema de valores en el que el precio de mercado de un objeto prevalece sobre su valor histórico y cultural. Hay personas que sabían lo que tenían y prefirieron guardarlo a esperar el mejor comprador antes que ponerlo a disposición de quienes podían estudiarlo y preservarlo. Y en ese sentido más amplio, la pregunta de si el Vaticano ocultó el Evangelio de Judas puede ser menos importante que la pregunta de por qué un sistema entero, incluyendo académicos, comerciantes, coleccionistas e instituciones de todo tipo, fue incapaz durante 3 décadas de hacer lo correcto con uno de los documentos más importantes del mundo antiguo. El Evangelio de Judas nos recuerda algo que la historia confirma una y otra vez: los vencedores escriben la historia. Los que establecen el canon deciden qué voces del pasado merecen ser escuchadas y cuáles deben quedar en silencio. Y a veces, literalmente, entierran esas voces en el desierto. Pero el desierto no siempre guarda sus secretos para siempre. A veces, 1600 años después, unos campesinos egipcios en busca de monedas antiguas abren una caja de piedra caliza y sacan a la luz algo que alguien prefería que permaneciera enterrado. El hombre más odiado de la historia del cristianismo lleva 2000 años sin poder defenderse. Quizás nunca sabremos si era un traidor o un instrumento. Quizás nunca sabremos qué fue exactamente lo que ocurrió en aquel huerto la noche antes de la crucifixión. Pero ahora, al menos, tenemos otro testimonio. Una voz diferente. Una voz que durante 20 siglos fue acallada, que estuvo a punto de perderse para siempre en una caja de seguridad en Nueva York, y que finalmente llegó hasta nosotros para decir: la historia que te contaron no es la única historia que existe. Y eso, en sí mismo, lo cambia todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si llegaste hasta el final, ya sabes que no somos de los que pierden el tiempo, así que si te gustó, dale like ahora mismo, que me ayuda muchísimo a que este canal llegue a más gente. Suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas el próximo vídeo, porque te prometo que lo que viene es igual de intenso o más. Nos vemos en el siguiente.